¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, contento. ¿Por qué? ¿Porque ya River salió campeón? Sí, porque River salió campeón, porque ayer fue un proceso electoral sano. Muy Que se dio bien. en el club. 20.000 personas fueron a votar. Se revalidó, bueno, evidentemente algo que funciona bien, lo cual iba de suyo. Ujú. Y expectantes por las cuestiones de índole nacional, ¿no? ¿Por cuál de ellas? Porque hay muchas cosas. Obviamente el Fondo Monetario Internacional, un tema que tratamos con Jorge Chamorro en profundidad, poniendo lo que piensa la sociedad. Porque gran parte de la sociedad, por no decir la mayoría de los ciudadanos, consideran que es injusto el pago de la deuda. Más allá de las cuestiones políticas y económicas a considerar entre los que más están en el tema, la gente que no está en el tema dice, ¿por qué pagamos una deuda que Macri concibió, que no le hizo saber al Congreso y que eventualmente la guita que entró se fue para la timba? Sí, bueno, eso, ¿viste? ¿No? Digo, la sociedad, yo estoy en contra de la pobreza, digamos, ¿no? Y no, mi espíritu, o de la injusticia, o de la desigualdad, y mi espíritu no impacta, ¿no? Mis deseos no impactan sobre eso. Porque además, acá hay que plantear algo que es, el peronismo siempre tiene una frase de la cual, por supuesto, estoy diametralmente en contra, que dice, el pueblo no se equivoca, ¿no? Hay una cosa que dice siempre, históricamente, se decía mucho durante el gobierno kirchnerista, el pueblo no se equivoca. Bueno, si el pueblo no se equivoca, el pueblo eligió en 2015 una opción política que tomó esta decisión, y en 2019 tomó una opción política para... votó, quiero decir, una opción política para resolver o para tratar de paliar los problemas económicos que había dado, que había parido, digamos, el 2015. Y así se nos va la vida, ¿no? Eso es lo triste, que así se nos va la vida. Y bueno, entonces, viste, la gente queda un poco presa de sus palabras en ese sentido. Uh-huh. Con lo cual, me parece que ya no, digamos, sí, obviamente, a ver, pará, yo comparto, esa lógica. Comparto que es una deuda que creo que es el error económico del siglo, lo que hizo Macri y ese préstamo, pero bueno, Argentina vive en una región y en un mundo donde además sus principales socios políticos, si querés, o sea, o mejor dicho, los socios políticos a nivel global a los cuales esa feligresía a veces señala como los necesarios, China, Rusia, por ejemplo, son los países que están empujando muy fuerte a la Argentina para que acuerde con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos eso, ¿no? El fondo es Estados Unidos, pero también es Francia, es China, también es Argentina, Japón, es Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero Argentina, sí, es Argentina y son otros centenares de países, un centenar y medio más de países miembros, donde, como en la vida, no vale lo mismo la palabra de Paolo Roca que la de Iván Jagroski, como no vale lo mismo la palabra de Estados Unidos o de China que la de la República Argentina a nivel global. Eso está claro, pero yo me refiero a esto. Supongamos que hubiese habido un préstamo, también sin consultar a las bases, sin que hubiera habido consulta del Congreso, pero ese préstamo generaba un crecimiento económico en la Argentina. Uh-huh. Entonces, vos le planteás a la población que el gobierno anterior, con la continuidad jurídica de los estados, pidió un préstamo que hizo que Argentina se desarrolle. Argentina se desarrolló y ahora puede devolver la plata que pidió. Creo que la gente diría, bueno, está bien, si crecimos, yo cobro más, mi abuela jubilada cobra más, y ahora, en virtud de que nos prestaron para esto, hay que devolverlo, lo miraría con otra cara. Lo que pasa es que fue entre gallos y medianoche. Nadie sabe qué pasó con la plata, o sí sabemos, pero bueno, hay una causa judicial, porque no nos olvidemos que el gobierno creyó a Mauricio Macri, esto se olvidaron mucho. En marzo de este año, cuando hubo la presentación en el Congreso, Mauricio Macri fue querellado por el gobierno nacional, en nombre de Alberto Fernández, por el tema de la deuda. Esto no pasó nunca. Es decir, hay un gobierno que está demandando al presidente anterior como actor civil y como querellante por la deuda. Y esto me parece que tiene mucho que ver con, al menos, separar las líneas
de lo que puede venir de acá para adelante, ¿no? Sí, de acá para adelante lo que va a venir es un acuerdo que va a ser... A ver, los acuerdos con el Fondo Monetario están los muy malos y los malos. No hay buenos acuerdos No, eso está con claro. el Fondo Monetario Internacional. Es que el Fondo Monetario Internacional no es bueno. Lo que pasa es que la alternativa a eso, a mí lo que me intriga realmente es cuál es el racional económico detrás de los dirigentes políticos o los economistas que proponen no acordar con el Fondo Monetario Internacional. Como si eso no tuviera impacto económico, no tuviera impacto político, ¿no? Es decir, cada decisión que vos tomás tiene consecuencia. No es que alegremente yo puedo decir no le pago a mi prestamista de última instancia. Pero pará, está bien lo que decís. Vos dijiste los referentes de la política Y los economistas. de la economía, que son los que saben. La gente común no tiene idea y lo ve como un desfalco el tema de lo que hizo Mauricio Macri. Entonces, no hay una correlación entre lo que bajan los políticos, los economistas que hablan en los medios, acerca de por qué decir, che, ¿por qué hay que pagar algo tan principista que es absolutamente ilegal? Que no generó nada para la Argentina. Lo tendría que explicar un poco mejor para que el de abajo, el tipo que no está en el día a día, diga, ¿sabe qué pasa? La Argentina es un país que si pide préstamo tiene que estar comprometido, aunque el que gobernó anterior sea un fascineroso y aunque esté detenido. Supongamos que Macri estuviera condenado por esto y detenido, igual tiene que pagar. Sí, pues no pesa sobre eso. Lo que pasa es que para mí el problema en identificar fenómenos políticos a partir de una cosa medio etérea también, que es qué piensa la gente. Y no sé, un porcentaje pensará esto, otro porcentaje pensará esto y un porcentaje más allá pensará el otro. Es que eso se puede hacer extensivo a casi todo. Entonces mañana se puede plantear alguna cosa que nos parezca muy esquiva, pena de muerte. Sí, bueno, a ver qué piensa la sociedad de esto. Y yo no sé si quiero que la sociedad me diga cómo tengo que legislar a partir de la pena de muerte. Y yo no sé si la sociedad quiero que me diga si tengo o no tengo que pagarle al Fondo Monetario. Entiendo que puede ser una consulta no vinculante y también entiendo que el punto no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Es decir, no lo pongo en términos de que la gente vaya a votar, sino que la gente por ahí no le baja claramente por qué tiene que pagar y por qué nos va a pasar todo lo que nos va a pasar en virtud de pagar algo que fue absolutamente ilegítimo en cuanto al resultado del préstamo, no por ahí el pedido, porque a lo mejor si lo pidió legítimamente y hicieron cosas buenas, ¿quién iba a decir algo? No, Nadie. de hecho, para mí lo que se revela, está bien, con el diario no del lunes, del recontra lunes, igual puedo cambiar de opinión de lo que te estoy diciendo en 20 días sin ningún problema, es que tal vez fue un error del gobierno nacional, de Alberto y Cristina, y de Guzmán, hacer que el acuerdo pase por el Congreso. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. El primero, vos entiendo que es, che, Macri tomó el préstamo en 1 minuto y medio. Nos lo comunicó como si hubiera comunicado que había 2 feriados puente. Y nosotros lo que queremos es darle una entidad de Estado a esto, porque es un problema de Estado. Bueno, lo que se revela, digo, quiero ser enfático con esto, con el diario del lunes, es que a lo mejor con las diferencias internas que hay en el frente y con una oposición que no se puede poner de acuerdo ni puertas adentro, muchísimo menos puerta para afuera, a lo mejor la discusión, que debería ser una discusión sesuda, una discusión madura, una discusión estructural en el Congreso de la República, termine siendo otra vez un escenario de acumulación política para este o para el de allá. Te digo, bueno, a lo mejor esa sobre institucionalidad que le dio el gobierno al acuerdo con el fondo, tal vez podría haber sido algo que definía el Poder Ejecutivo Nacional. Quiero repetir algo. Con el diario del lunes, a mí en aquel momento cuando anunció el gobierno nacional, y Guzmán lo explicó en el Congreso, que iban a mandar el acuerdo al Congreso, me había parecido un acierto. Lo miro hoy en perspectiva y bueno, a lo mejor no, porque encima el responsable político de ese acuerdo hoy te dice, muy suelto de cuerpo, los responsables políticos te dicen, si nosotros ganábamos lo hacíamos, acordamos en 5 minutos. Ah. Bullrich dice, el acuerdo con el fondo es 100% responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández. Discutir así una cuestión que va a definir los próximos 10 o 15 años de la economía argentina, a mí me sabe a poco, la verdad. Me sabe muy a poco. Ahora, perdón, también creo que son necesarias
aún yo teniendo una visión distinta a eso, creo que son necesarias las voces que plantean que o no hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, o que habría que romper con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Porque equilibra un discurso que partiendo de la CGT, digamos, no te estoy diciendo de AEA, plantean, como te planteo yo, que es indiscutible que hay que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, para que esa discusión esté equilibrada en términos de debate público, a mí me parece importante que haya voces planteando alternativas a un acuerdo con el fondo, por más que yo no esté de acuerdo con esas voces, pero me parece que son necesarias. Sí, yo palpo lo de la gente en la calle tampoco está claro qué es esta historia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no es un tema cotidiano, no es como los Totalmente. No es como los precios que la gente dice, aumentó. Totalmente. Y no sabe de dónde viene, por qué viene, qué son las LEVAC, las LELIC, qué pasó con los grupos que ganaron mucha plata, por qué la plata se fue, por qué el fondo ahora se reúne y va a hacer una quita y no hace una quita, y el tema de las tasas, por qué tasa menor, tasa mayor. Es un tema que yo siempre digo que al pueblo argentino le falta instrucción cívica y participar de ciudadano. Por ahí a lo mejor, si todo el mundo estuviera al tanto de todo, la opinión es mucho más vinculante de cualquier tema que por ejemplo, poner la pena de muerte o acuerdo con el fondo. Exacto, a veces la gente no participa todo de lo que le pasa. Pero vos pensás que el 50% de la Argentina o 45% de la Argentina, según la medición de pobreza, más o menos transversal es pobre. El que no se levanta a las 5 de la mañana para tomarse 1 o 2 colectivos que andan para la mierda e ir a un trabajo que le pagan tal vez para que la canasta básica no le alcance. Y vuelve a su casa con esas mismas privaciones. La verdad que pedirle a esa gente que no tiene las necesidades básicas satisfechas, que encima se instruya y gaste tiempo de ocio o del tiempo libre para instruirse sobre eso, parece que es demandarle mucho, aunque yo estoy de acuerdo con vos que si hubiera una información extendida, otro sería el debate en la Argentina. Pero empecemos por los dirigentes políticos, no por la sociedad. Claro, pero yo lo que quiero decir es que a vos, cuando te pasa algo en la vida, aunque vivas en la pobreza, empezás a preguntarte, che, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo trabajo? Ahí me refiero a la iniciación política, inclusive de los que menos tienen, de saber, che, ¿por qué me pasan las cosas? Juntarse, ir a reclamar con los del barrio, ir a plantear sobre la base de que están mal, no sobre la base estamos mal y no nos interesa nada lo que pasa. Digo que empieza de abajo para arriba y no de arriba para abajo. A ver si me entendés. Si yo no como, no tengo dónde vivir, y tengo varias gente que está igual, y trato de organizarme, trato de ver cómo puedo, más allá de explicarme por qué hago para subsistir. Me parece que la carga para mí va a la clase media, que estando medianamente bien no le interesa nada. Está claro. Sí, que es fluctuante, ¿no? Es decir, ahí hay una cosa, otra vez, que lo que me parece es que la sociedad lo que está pidiendo, y decir la sociedad es una generalización absurda. La sociedad que está involucrada en las realidades sociales. No, yo digo la sociedad en general, me parece que lo que le está pidiendo al sistema político es que no le rompa malas bolas, digamos. Es decir, resuélvame los problemas, ¿no? Es decir, la educación comparada con, porque pasa siempre esto, en las encuestas vos le preguntás a alguien, ¿cómo está la educación en Argentina? Mal, y la de tu hijo bien. Claro. En general pasa eso, ¿no? Entonces decís, bueno, es verdad. ¿Será mejor en términos públicos que en buena cantidad de los países de América Latina? Sí. En los propios parámetros de Argentina, no. La salud, lo mismo. La infraestructura, lo mismo. ¿Viste? Es como... Lo que pasa es que esos políticos... Hay que resolver los problemas de la sociedad. Pero los políticos lo elige el ciudadano pobre, de clase media, rico. No, todo. Por eso te digo... Lo que pasa es que yo veo esta ecuación. Hay elecciones, deposito, elijo a Iván. Y de ahí más no me interesa más nada. Y no es así. Yo dije cuando ganó Macri, los que votaron a Macri, exíjanle que Macri haga lo que ustedes quieren. El tema es qué quieren los que votaron a Macri. Pero, otra vez, insisto con algo, acá se puteó mucho en la semana el acuerdo por las obras en Costa Salguero y en la Ciudad Deportiva La Boca. Yo te puedo asegurar que la mayoría, el 70% más del pueblo argentino de la capital federal está en contra de esas obras. Pero no sabe de qué es la cosa. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hace 16 años que la Ciudad de Buenos Aires vota
Porque el pueblo de la ciudad no sabe lo que pasa en la ciudad. No, yo no creo eso. Yo creo que el que vota pro en la ciudad de Buenos Aires quiere eso. Y no hay que enojarse con el que quiere eso. En Núñez hubo una marcha el otro día, en todo el PRO. Estaba Carlos Stornelli protestando por una torre en Núñez. Está bien, pero no se hizo la Torre Núñez. No, bueno, pero se hizo en La Boca y se hizo en... Pero van increciendo. Esto de La Boca empezó hace varios años, no es que ahora. Ahora está mucho, 16 años hace que... Y ahora va a seguir. Sí. O sea, esto va a seguir, digo... A ver, yo no puedo creer que alguien esté a favor de que vive acá y que le pongan una torre y no pueda ver el río. No lo puedo creer. Obvio, puede pasar, pero no puedo creerlo prima facie, como está de moda ahora decirlo. Entonces, yo veo que cuando hay audiencia pública, va el 97% de los que van dice no quiero esto. Vos le preguntás a cualquier tipo que vive en la capital, yo no conozco a nadie que me diga, che, qué buenas las obras que hizo Larreta en la capital federal, porque son negocios. Y si hay negocios, esa guita vuelve al pueblo, van a bajar el ABL, el tema de las patentes, va a haber menor pobreza en la capital por las obras que hace. Podés decir, hace obras que traen plata y ayuda al desarrollo de las personas que viven en la capital. Y esa ecuación no se da. No sé, eso para mí es macroeconómico igual, pero lo que digo es, la sociedad vota va a ser 16 años. Estamos de acuerdo. Y bueno, entonces me parece que pero no es que no sabe. Sí, me parece que no es que no sabe, es que le gusta y está bien, digamos. ¿Vos viste en la tapa de todos los diarios la aprobación de que fue el otro día, del viernes? O pero son 16 años, Darío. No. 16 años, la gente ya sabe lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. No es tonta la gente. Yo creo que esto no tiene visibilidad. Es como decir que en Córdoba la gente vota cordobesismo porque no sabe lo que hace Juan Schiaretti. No, la gente vota cordobesismo porque le gusta lo que hace el gringo Schiaretti y porque es antikirchnerista, pero quiere una lógica por ahí más vinculada al peronismo. ¿Por qué es antikirchnerista? Ahí está la cuestión. No hay otra... Acá no hay otra ecuación. Cuando se vota contra el peronismo es contra el peronismo. No hay proyectos. Pero la ciudad de Buenos Aires no se vota contra el peronismo, pero el peronismo no tiene chance de ganar esta ciudad hace 20 años. Sí, bueno, pero tiene 25, 30%, ponele, como sumo. Y bueno. Eso es histórico. Yo lo que digo es, si vos haces una encuesta en... Alguna vez la izquierda sacó 15, 20% capital. 14, ¿no? Zamora. 14, sí. Y mirá cómo nos acordamos, ¿no? Bueno, fue después del 2001. Digo, esas cosas tienen que pasar. Yo lo que creo es que lo que son proyectos alternativos en los cuales si uno hace, no sé, yo vivo en Parque Chas y hay un local de ahí quieren hacer torres también, me dijeron, ¿no? En zona de arquitectura. Yo soy muy respetuoso de la voluntad popular, digamos. Si la sociedad argentina eligió una cosa, bueno, apretar los dientes, y si la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires eligió algo... si yo hago una encuesta en el local de UPCN que está en Parque Chas y me va a dar que Larreta pierde 10-1, supongo, 9-1. ¿Qué? Me imagino, a ojímetro. Ahora, después eso no se reproduce en las elecciones nunca. Entonces, insisto con algo. Tal vez la Ciudad de Buenos Aires no es un lugar que al peronismo le resulte seductor. Fíjate una cosa que interesante. Primero se dijo en elecciones legislativas y después el peronismo, Leo Santoro, etcétera, dijeron la elección histórica más importante, o la elección más importante de la historia del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. No, la verdad que no. Y la elección más importante la hizo Lamens en 2015, en 2019. No, Herman González, acordate, más lejos. Bueno, más lejos Herman González. Después, hubo mucha gente que en ese error que terminó siendo virtuoso para el gobierno, cuando Alberto dice vamos a la plaza el miércoles a festejar el triunfo, que va y revitalizó muchísimo al frente de todos, pero un montón de gente albertista, masista, kirchnerista, que se creyeron eso. Se creyeron que el gobierno ganó las elecciones. El gobierno perdió, se comió una paliza histórica a nivel nacional. Entonces, otra vez, vos podés, eso para vender, no para consumir, digamos, ¿no? Como lo podría decir en un tranza. Si se me permite la cosa más arrabalera. Bueno, cuando vos consumís de la que vendés hay un problema, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que de cara a los 2 años que le queda, fíjate lo que pasó con el gobierno, que venía como... Pero mira que mucha gente que fue a la plaza fue más para reivindicar... Pero yo hablo de la gente, estoy hablando de la dirigencia. Perfecto. Estoy hablando de la dirigencia. Fue para reivindicar el día de la militancia. No, estoy hablando de la dirigencia. Sí, hubo gente que fue a reivindicar el día de la militancia y un montón de gente que fue envalentonada por un resultado electoral esquivo. Pero Cristina te dijo el sábado pasado que las elecciones se perdieron. Y lo bien que hizo. En forma contundente. Y lo bien que hizo porque ordenó otra vez en ese sentido el panorama. Ahora, insisto con esto, digamos, son 2 años lo que le queda al gobierno por delante, en el que evidentemente, yo no sé si el gobierno tiene que
arreglar con el fondo y hacer un ajuste fiscal de órdago, yo creo que no, pero estoy exagerando las posiciones, o tiene que estatizarte chin. No sé qué tiene que hacer el gobierno, pero lo que no puede hacer, me parece, es lo de estos 2 años donde no hubo... en los 2 momentos más virtuosos del Frente de Todos fue cuando hubo síntesis política, que fue en la campaña y en el acuerdo con los bonistas. Después era el Antón Pirulero. Bueno, yo creo que eso... ¿Pero decís por el acuerdo con el fondo o en general? No, en general. En general. Porque el tema de la pandemia tampoco impedía muchas cosas, ¿no? No, pero yo digo después, estoy hablando de la cuestión, no estoy hablando de la gestión propiamente dicha, que a algunos le parecerá mejor o otros le parecerá peor. Digo, no hubo síntesis política, me parece, está claro, no hubo síntesis política. Desde, hubo 100 ejemplos, 100, y el más claro, el que termina con la intifada el miércoles de Guado de Pedro, como síntoma de un fenómeno que venía arrastrándose hace 1 año y medio. Insisto, no una carga valorativa si estuvo bien, mal, regular, si fue la manera, no fue la manera. Estoy diciendo, se llegó a una situación insostenible. Y lo que digo es, yo me imaginé que después de las elecciones el gobierno se iba a ocupar más de rearmar esa síntesis, y lo que tenemos 2 semanas después es una renuncia de una funcionaria que dice presuntamente mi jefa Cristina, como si esto fuera el 2011, y el presidente o el ministro Culfas, que por ese presunto menoscabo a la autoridad presidencial no le firma la designación, y nos enteramos todos otra vez de una interna a cielo abierto. Yo creo que las discusiones están bien que se den a cielo abierto en el peronismo, no me parece mal, pero esto no es una discusión, esto es una interna. Y son 2 cosas distintas, los debates que las internitas por los cargos o por alguna otra cuestión. Igual yo creo que eso no le llega al ciudadano común. Pero yo no estoy hablando de si le llega o no le llega. Y además, con todas esas cosas que no le llegan al ciudadano común, el gobierno perdió por 10 puntos las elecciones a nivel nacional. Entonces, evidentemente, hay cosas que creemos por ahí que no le llegan y que sí le llegan. No, pero, a ver, yo creo que pero esto es solo como síntoma del sistema político del gobierno. Aunque muchos lo ninguneen, gran parte de la derrota tiene que ver con la pandemia. Aunque lo quieran ningunear, negar, puede ser, sí. Para mí el gobierno hizo lo que pudo y no lo que quiso en época de pandemia. Totalmente. Le pregunté a Chamorro, ¿sería la misma la discusión hoy con el fondo si no hubiese habido pandemia? Pregunto, porque con la pandemia se mezcló todo, se cayó todo, el fondo también quiere tener sus ventajas en función de la pandemia, porque es así. Yo le decía, yo soy inocente, el fondo no puede decir que en virtud de la pandemia se le perdona la mitad de la deuda a todos los países que deben plata. Me dicen, no, porque ellos quieren ganar plata. Pero digo, bueno, el gobierno argentino manejó un país con una situación de pandemia que no permitía políticamente hacer nada. Para mí, es lo que yo veo. Sí, pero creo que estamos hablando en 2 registros distintos. Yo no estoy hablando de la gestión, estoy hablando de en ese escenario y saliendo de ese escenario, porque, insisto, el alud de renuncias que se dio después de las elecciones era cuando había 2.000 casos por día, no era la pandemia eso. No, yo hablo todo el proceso que llevó al resultado de las elecciones y a la crisis que hubo después. Es decir, ni siquiera los dirigentes valoraron que hubo pandemia. Yo creo que los dirigentes, porque tienen la visión exclusivamente de la política, del cómo te va, del día a día, y acá hubo una situación terrible. La guerra, sí. Que muchos no le entendieron, que a mí me paraliza la pandemia. Sí, claro. Me paralizó en la vida, en mis cosas personales. Olvidate. Me imagino a nivel político, qué sé yo, ¿viste? Entonces, bueno. Pero bueno, ahí estamos, señor, son las 10.